Ya se ve la presentación. Ok, déjenme prendo mi chat aquí. Sí. Permítame, voy a abrir mi... Ok, ya tengo mi chat prendido. Gracias. Ok, hoy vamos a ver lo que son máquinas simples, lo que es la palanca, polea, plano inclinado. Y vamos a ver lo que es la conservación de la energía de las máquinas simples. Y vamos a ver cuál es su ventaja mecánica, por lo que dicen su ahorro de energía. ¿Sí? Ok. ¿Sí me escuchó? Perdón. Sí, ok. Bueno, entonces, ¿cuáles son las máquinas simples? Por ejemplo, tenemos lo que es la palanca. Dice, una palanca, como la mostrada en la figura que está abajo, consiste normalmente en una barra o una varilla rígida de madera o metal que se hace girar sobre un punto fijo denominado fulcro o punto de apoyo. Cuando se quiere levantar un cuerpo pesado se le coloca en el extremo más corto para reducir el brazo de palanca, mientras que la fuerza aplicada se coloca a la mayor distancia posible del punto de apoyo o fulcro, de tal manera que su brazo de palanca sea mayor que la fuerza necesaria que se debe aplicar para levantar el cuerpo, sea de la magnitud posible. Revise el ejemplo que se presenta en resoluciones de problemas. Entonces, este punto que está más, donde está el triángulo, que es el punto de apoyo o donde va a ser giro la palanca, entonces se conoce en física como fulcro o punto de apoyo. Entonces, por ejemplo, aquí se ve una persona que está del punto fulcro, de donde está apoyada esta viga, no sé si es una viga o una tabla, tiene mayor distancia. Entonces, al tener mayor distancia, tiene mayor palanca. Y de este lado donde está el objeto que se va a levantar, tiene una menor palanca, tiene una distancia menor del punto de apoyo a donde está la piedra. Y para levantar esta piedra se necesita aplicar menos fuerza que lo que pesa esta piedra, porque aquí está una palanca mayor. Entonces, generalmente la palanca aquí dice que la fórmula es fuerza de entrada, que es la Fe, por la distancia de entrada es igual al producto de fuerza de salida por distancia de salida. Así esta distancia del fulcro acá es la distancia de entrada y la fuerza de entrada es la que está aplicando la persona. La distancia de salida sería del fulcro a la piedra y la fuerza de salida va a ser levantar la piedra.
Entonces, esta es la fórmula, por ejemplo, para la palanca. Me dicen si le puedo cambiar a la siguiente, si quieren hacer un resumen, o explico y al final copio, me dicen. Explique, profe, primero y luego ya al final Ok, copiamos. gracias. Gracias. Sí, muy amables. Entonces, la otra máquina simple es el plano inclinado, dice. Consta simplemente de una rampa, es decir, una superficie plana con un ángulo mucho menor de 90 respecto al suelo o al eje horizontal. El plano inclinado se utiliza cuando se necesita subir cajas, muebles, refrigeradores, animales, barriles u otros cuerpos a un camión de carga a cierta altura de una casa o construcción, pues siempre será más fácil subir un cuerpo a través de un plano inclinado en lugar de levantarlo verticalmente. Entonces aquí lo que vamos a competir es levantarlo en un plano inclinado contra levantarlo verticalmente, ya que la magnitud de la fuerza aplicada será menor, pero recorrerá una mayor distancia. Por tanto, el producto de las magnitudes también es la fuerza de entrada para subir un cuerpo por la distancia recorrida de entrada sería igual al producto de la fuerza levantada por la altura a la cual se levantó. En otras palabras, también es la misma fórmula. Acá te pone que la fuerza de entrada es, tú puedes rodar fácilmente un barril por una rampa y la rampa puede medir 5 metros, entonces tú multiplicas la fuerza que aplicaste de rodarlo por 5 metros y la fuerza de salida sería cuánto te costaría levantar ese barril directamente en forma vertical. Es decir, en vez de distancia sería la altura por la fuerza que pesa el barril, 60. Entonces, tienes un ahorro, por ejemplo, en este ejemplo que te están poniendo, no nos pone la altura. Pero supongamos que la altura es 1 metro. Entonces, la distancia de altura sería 1 metro por 60 kilogramos, sería 60 kilogramos metro entre 5. Entonces sería 60 por 1 entre 5. 60 por 1 entre 5. Y supuestamente la fuerza que necesitas para irlo dando serían 12 kilogramos. Entonces, esa es la ventaja que tienes de hacerlo en un plano inclinado. Supongamos que estamos dando la altura de 1 metro. Ok, la tercera máquina simple que tenemos son ruedas y poleas. Si la rueda es un cuerpo formado circular que gira sobre un eje que pasa por su centro. Dice, la rueda es la máquina más antigua. Entonces, dentro de las poleas tenemos lo que le llaman la polea fija o la polea simple. Por ejemplo, aquí yo estoy levantando un bloque de carga y pasa directamente por la sujeta a un cable tensor, pasa por la polea y cambia de dirección. Por ejemplo, la ventaja que yo tendría a usar una polea fija para levantar un cuerpo es que yo lo puedo agarrar y puedo aplicar mi peso, el peso de mi cuerpo. Entonces, simplemente por el hecho de no tener que levantarlo y nada más dejarle sentir mi peso, este es directamente la misma fuerza. Si se dan cuenta, es un cable para arriba y un cable hacia abajo. Entonces, la fuerza en este caso es igual a la carga cuando hablamos de una polea fija. Ahora, hay otros modelos de poleas. Por ejemplo, tenemos lo que le llaman
la polea móvil. Entonces, por ejemplo, esta polea móvil, si se dan cuenta, están integradas dos poleas. Entonces, a estas dos poleas, tú jalas de aquí, de la que está, por la que está en diagonal el segmento de cuerda donde se aplica la fuerza. Y si se dan cuenta, pasa por la polea de arriba, baja, sube por la otra polea y se sujeta de un perno que está aquí fijo. A este segmento le llaman, es que son dos cuerdas. Y aquí tienes otra fórmula que te dice, en la polea móvil, la magnitud de la fuerza aplicada es igual a la mitad de la fuerza de carga. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que voy a levantar un bloque de 100 kilos y voy a aplicar una carga de 50 kilos? El truco está en esto, por ejemplo, si yo jalo aquí en esta cuerda 1 metro de longitud, es decir, hago que avance un metro, nada más como está enredado así, va a subir medio metro. Entonces va a ser medio metro por 100, va a ser 50, y va a ser 1 metro por 50, va a ser 50 también el producto de la distancia. Entonces, ok, en la polea, si nada más vemos que se divide la aplicación de la fuerza en dos cuerdas, entonces cada cuerda lleva la mitad, entonces por eso es. La fuerza es igual a la carga dividido entre dos. En la polea fija es una y una, entonces la relación es directa, es 1 a 1. Hay otros tipos de poleas. El tercer modelo que vemos es la que le llaman polipasto. Entonces, por ejemplo, el polipasto de la fuerza aplicada es igual a la cuarta parte de la magnitud de la carga, dice. Entonces, la fuerza aplicada para aplicar, por ejemplo, levantar una carga de 100 kilogramos, en este caso yo necesito, si son 100 kilos, usar 25 kilogramos de fuerza. ¿Por qué? Porque esta está dividida en 4 cuerdas. Vean, una, asciende 2, desciende 3, asciende 4 y aquí se sujeta de un perno fijo. Entonces, en el polipasto, lo único que vas a hacer es que si tú jalas con 25 kilogramos y lo jalas 1 metro de longitud, la carga nada más va a ascender un cuarto de metro, 25 centímetros o 0.25. Pero tu facilidad es que vas a aplicar menos fuerza, vas a aplicar para levantar esa carga de 100 kilogramos, la vas a dividir entre 4. Entonces, según la polea, es polea fija, polea móvil y polipasto. Entonces serían palanca, plano inclinado y 3 tipos de polea, ¿no? Que es la fija, la móvil y el polipasto. Si gustan tomar un pequeño apunte.
necesitan que le amplifique las fórmulas. Si ya cuando tengan su apunte me dicen. Ya, profe, me dice Nico. Ok. Nicolás, ok. Nada más voy a poner una fórmula que falta aquí, que se llama eficiencia es igual al trabajo de salida entre el trabajo de entrada por 100% y explicar esta fórmula de ventaja mecánica. Ok, aquí también faltó explicar. Hay una fórmula que se llama ventaja mecánica. Para una máquina simple, la ventaja mecánica es la fuerza de salida entre la fuerza de entrada. Y también para un sistema tienes una eficiencia con la letra E. Y es W, que quiere decir trabajo de salida, W subíndice S, entre WE, trabajo de entrada, por 100%. Entonces, estas dos fórmulas también no se las encargo. Ventaja mecánica y eficiencia. Entonces, ¿ya tienen esas dos fórmulas? Ya lo voy a cambiar. Hoy están los ejercicios bien sencillitos, ¿eh? Ahora sí, hasta tenemos un cuestionario hoy. Este es uno de los ejercicios. Son del libro de la 215-216. Dice, determina la magnitud del peso de un cuerpo que es levantado por medio de una palanca como se representa en la figura 5.6. El brazo donde se coloca el peso del cuerpo es de 0.35 metros. Entonces de aquí a acá es otro color. Es 0.35. Del fulcro a la piedra son 0.35, no se ve, ¿verdad?
¿En qué color? No, es que en el fondo está oscuro. Punto 35. Perdón. Así. Y dice, la fuerza que se aplica para levantarla tiene una magnitud de 20 kilogramos. Entonces, de este lado, están aplicando 20 kilogramos. Y dice, y el brazo de palanca es de 3 metros. Entonces, de aquí hasta acá son 3 metros. Calcula también la ventaja mecánica. Entonces, aquí es la fuerza de salida, perdón, Fs. La fuerza de salida por la distancia de salida, esto es igual a la fuerza de entrada por la distancia de entrada. Entonces sería, la que voy a calcular es la fuerza de salida, que es esta, Fs. Entonces la distancia de entrada que está multiplicando la voy a pasar a dividir y me quedaría así. Fuerza de salida es igual a la fuerza de entrada, que son 20 kilogramos, y dice subíndice F, fuerza. Ahí tenemos ese detallito. Por la distancia de entrada, que serían 3 metros, por el brazo de la palanca, que sería de punto 35. Entonces la M se cancela y el resultado me va a dar en kilogramos fuerza. Esto sería 20 por 3 entre punto 35. ¿Cuánto me da? 20 por 3 entre punto 35. ¿Sí me ayudan con calculadoras? 171.42. 171.42 kilogramos fuerza. Entonces, lo que puedo levantar con 20 kilos, puedo levantar 171.42. Y la ventaja mecánica me dice que es igual a la fuerza de salida entre la fuerza de entrada. Entonces sería 171.4 o 42 sobre 20 kilogramos fuerza. Entonces, se cancelan las unidades y es una dimensional. Entonces sería entre 20 el resultado que tengo. ¿Y cuánto les da? 8.57. 8.50. Entonces su ventaja es 8.57. Es decir, por cada kilo puedes levantar 8.5 veces su peso. Eso es lo que está diciendo la ventaja mecánica. Ok. Cambio de color. Dice, la longitud de una rampa en un plano inclinado es de 4 metros y por ella se sube un cuerpo cuyo magnitud pesa 70 kilogramos fuerza. Si se aplica una magnitud de 25 kilogramos para subirlo y se calcula la altura del plano inclinado, la altura,
y el valor de la ventaja mecánica. Entonces, esta nos queda así. Perdón mis dibujos, pero bueno. Es un plano inclinado. Y supongamos que es como dibujan un barril. Entonces, si yo lo aplico así, le estoy aplicando 25 kilogramos fuerza. Y la distancia que voy a recorrer son 4 metros hasta llegar al punto alto. Entonces dicen, voy a poner un otro color. ¿Qué pasa si yo levanto el barril verticalmente? El barril pesa 70 kilogramos fuerza. Y la altura sería h, que en este caso sería la distancia de salida. Entonces también hacemos, estos en azul son de entrada, esta sería distancia de entrada y fuerza de entrada. Entonces lo que quieren calcular es distancia de salida, entonces quedaría así. Distancia de salida, usando esta misma fórmula nada más de espejo al revés, me va a quedar es igual a la fuerza de entrada por la distancia de entrada entre la fuerza de salida. Entonces me queda la fuerza de entrada son 25 kilogramos, más 25. 25 kilogramos fuerza por la distancia que son 4 metros entre 70 kilogramos fuerza. Cancelo kilogramos fuerza y me va a dar la distancia que vendría siendo la altura en metros. Ya me puso aquí Rodrigo que es 1.42, ¿verdad? Bueno, déjame revisar mi apunte. Sí, es 1.42. Es que también los reservo la noche para entenderlos. 1.42 metros. Entonces la altura es de 1.42 metros. Ok. Bueno. Vamos con el tercero. Dice, se levanta una carga de 30 kilogramos fuerza por medio de una palanca fija. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que se requiere para aplicar, para levantar dicha carga? Entonces, como es una polea fija, pongo el 3 es polea fija. Y si yo me regreso atrás, yo veo que para polea fija la fuerza es igual a la carga. Es la primera polea. Y aquí dice, la fuerza es igual a la carga. Entonces, la fuerza es igual a la carga y viene siendo lo mismo. Vas a levantarlo con 30 kilogramos fuerza. Entonces la 3 está fácil, ¿no? La 4 dice,
Se levanta una carga de 200 kilogramos por medio de un polipasto. Como mostrado en la siguiente figura, calcular la fuerza que se le quiere aplicar y la ventaja mecánica. Entonces, para el inciso 4 es un polipasto. Entonces, para un polipasto, si yo me regreso al polipasto, ese que tiene 4 cuerdas o 4 segmentos, y me dice que la fuerza es igual a la carga entre 4. Entonces, para un polipasto, ¿dónde está mi problema? Aquí está. La fuerza es igual a la carga entre 4. Entonces serían 200 kilogramos fuerza entre 4. Y esto me daría 50 kilogramos fuerza. Entonces, para el polipasto necesito 50 kilogramos fuerza y levantaría un objeto de 200 kilogramos fuerza. Y después me están preguntando cuál sería su ventaja mecánica. Su ventaja mecánica, recuerden que es fuerza de salida entre fuerza de entrada. Este sería 200 kilogramos, que es la salida, que es lo que levanta, entre la fuerza de entrada, que son 50 kilogramos fuerza. Entonces la ventaja mecánica es 4. Me dicen si ya lo tienen. Tan sencillitos son los ejercicios. ¿Listo? ¿Ya? Ok, voy a cambiar. Dice, calcula la eficiencia de una palanca si con un trabajo de entrada de 75 joules se obtiene un trabajo de salida de 75 de entrada, te da un trabajo de salida de 70 joules de salida. Entonces, la eficiencia es igual al trabajo de salida entre el trabajo de entrada por 100%. No, creo que no le puse porcentaje al de la punta, pero perdón, sí, no. Entonces sería, la de salida sería 75 joules, no, perdón, 70 joules siempre la salida es menor porque no es, va a bajar 70 joules y la entrada son 75 joules por 100%. Entonces la unidad de joules se cancela y me daría el porcentaje de eficiencia en por ciento. Entonces, ¿cuánto me da 70 entre 75%? 93, mi hijo Nicolás.
Sí, está bien, Nicolás. 93%. Dice, el último dice, un plano inclinado tiene una eficiencia del 85%. Calcula el trabajo de salida que se obtiene si el trabajo, me están preguntando cuál es el trabajo de salida, si el trabajo de entrada es de 435 joules. Entonces ya tengo mi fórmula que dice, eficiencia es igual a trabajo de salida entre trabajo de entrada por 100%. Entonces ya conozco eficiencia, conozco trabajo de entrada y la que quieren es que encuentre trabajo de salida. Yo necesito despejar W subíndice S. Entonces para esto primero este que está dividiendo, si está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? ¿Sí me ayuda, por favor? Pasa. Si algo está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Multiplicando, gracias. Y si el 100% está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Dividiendo, gracias. Entonces te queda así. El trabajo de salida es igual a la eficiencia por el trabajo de entrada entre 100%. Si yo sustituyo me queda 85% por 435 joules entre 100%. La unidad porcentaje se cancela y el resultado va a ser joules, entonces va a ser 85 por 435 entre 100. Ya me lo puso Nicolás, 369. Gracias, Nicolás. 369 joules. Estuvo sencillito el tema, ¿no? Ahora tengo cuestionario. Me dicen si ya le puedo cambiar. Van a querer puras máquinas simples en el examen, ¿verdad? Porque es así. Están más facilitos, ¿verdad? Sí, puras de estas, profe. Sí, puras esas. Sí, porque sí están. Claro, profe. Le voy a cambiar, ¿eh? Ya le puedo cambiar. Una cifra. Sí, sí, para no caer tan bajo de calificación. No, sí, no se preocupen. No soy tan villano en el examen, pero sí. Que tres ejercicios fuertes, por lo demás son accesibles. Lo que sí siempre les recuerdo, yo les voy a poner la fórmula como es y ustedes tienen que despejarla. Por eso hago mucho énfasis en que me ayuden a despejarla. ¿Sí? Ok, ya lo voy a cambiar. Dice autoevaluación. Explique las partes en que se divide la mecánica y escribe el campo de estudio de cada una de las partes. Bueno, entonces, tiene libro que estudia la mecánica. ¿O en qué rama se divide la mecánica? Es en tres.
¿sí? Les ayudo con la primera, ¿no? Es la cinemática. La cinemática, la dinámica y la estática. Ajá. ¿Qué estudia cada uno? Por ejemplo, la cinemática estudia el movimiento, estudia básicamente lo que son las fórmulas: velocidad, distancia, tiempo y aceleración. La dinámica empieza con las leyes de Newton. Y la clásica fuerza, la clásica de Newton. Y su clásica ecuación es la de fuerza es igual a masa por aceleración. En la dinámica es qué provoca el movimiento. Y la cinemática es nada más estudias el movimiento sin ver qué fuerzas o qué aplicó para detenerlo. O en dinámica es, por ejemplo, que dicen, un vehículo va a 80 kilómetros por hora y se aplica una fuerza para detenerlo. Entonces es un ejemplo de dinámica. Y la cinemática va a 80 kilómetros por hora durante 5 horas. ¿Qué distancia recorrió? Entonces, más o menos así sería, a grandes palabras, la diferencia, ¿no? Y la estática es cuando la suma de las fuerzas, este es el símbolo de sumatoria de las fuerzas, por ejemplo, van a decir, las fuerzas en X son 0, la sumatoria de las fuerzas en Y son 0, y la sumatoria de los momentos de los giros sean ceros. La estática busca el equilibrio. Casi no hemos visto ejercicios de equilibrio, pero es el tema que sigue después de dinámica, porque son las fuerzas que provocan el movimiento y la estática son las fuerzas, como dicen, equilibradas. Ok. Esta es pregunta abierta, dice. Vamos a cambiar otro color. Por medio de un ejemplo de su vida cotidiana, explique cómo interpreta una fuerza. Permítame sacar mi pregunta. Es lo malo de estar en casa. Tenemos ruidos que no podemos controlar y entre ellos es mi perrito. ¿Cómo qué fuerza tienen en la vida cotidiana? ¿Sí? ¿Se acuerdan que había 4 fuerzas? ¿Alguien se acuerda de las fuerzas? ¿Me comentan? ¿Se acuerdan que en una de las clases hablamos de que había 4 fuerzas? Sí, la gravedad, la electromagnética, la nuclear y la nuclear débil, ¿no? Son las 4, perfecto, sí. Entonces, por ejemplo, dame un ejemplo, pues la gravedad es la fuerza con que nos atrae a la Tierra, ¿no? La fuerza de gravedad, muy bien. Entonces ahí, por ejemplo, sería una explicación de esta, ¿no? Dice, por medio de un ejemplo del entorno, ¿qué entiende por resultante y el equilibrante de un sistema de fuerzas? Esta yo se las explico. Por ejemplo,
a lo mejor, no sé si conmigo vieron vectores todo completo, bueno, pero ya vieron otro curso de física, ¿no? Hagan de cuenta que tenemos dos fuerzas, esta y esta en un sistema cartesiano. Quise ponerlo en el origen. Y resulta que tú pondrías, con el método del paralelogramo, pones la primera y donde acaba la primera, pones la segunda. Y la resultante sería esta que pongo en rojo. Del origen, acá, sería la resultante. Porque está el primer vector y el segundo vector. Este sería la resultante. Ahora, si yo quiero que vuelva al origen, voy a necesitar meter una tercera fuerza, que es la equilibrante. Entonces, la equilibrante es exactamente al revés a la resultante. Vean que es la misma magnitud, sentido, bueno, sentido es el único que cambia hacia abajo. Entonces, la equilibrante hace que estas tres fuerzas se nulifiquen. Esta sería la que nulificaría tu diagrama y hace que se cierre el ciclo en el origen. ¿Sí me di a entender? Ok. Entonces la equilibrante es la inversa de la resultante de un sistema de fuerzas. Dice, explique cómo se clasifican las fuerzas según su origen, ya lo comentó el compañero. Tenemos las gravitacionales. Bueno, permítanme. Voy, permítanme. Entonces era la gravedad. Era la otra, la electromagnética. Estas son las fuerzas. La nuclear, y la fuerza débil. Entonces, de hecho, ¿se acuerdan que estábamos platicando? La gravedad es la que existe entre los planetas y la Tierra hacia nosotros, ¿no? Es la que nos mantiene unidos a la Tierra, ¿no? Y nada más estas son de atracción. Las electromagnéticas, por ejemplo, hablan de la atracción de los polos positivos y negativos. El polos iguales se repelen y aquí hay repulsión y el contrario, que se atraen y se repelen, ¿no? La nuclear habla sobre las fuerzas que mantienen unidos, por ejemplo, en el núcleo del átomo, a los protones, que supone que son cargas idénticas, deberían de repelerse según la teoría de la electronegatividad, electromagnéticas. Entonces, la nuclear es la que logra mantener en el núcleo del átomo esos protones que son positivos y los mantiene unidos en el núcleo. Y después la débil habla sobre la desintegración espontánea
algunos núcleos algunos elementos atómicos, por ejemplo. Hay fuentes, por ejemplo, para hacer las radiografías. Por ejemplo, en industria yo conozco el cobalto, el iridio. Solitos se llaman decaimiento, sin que lo estén con alguna carga desintegrando. Solitos se van desintegrando y con esos pueden hacer radiografía industrial. Por ejemplo, es el iridio, también el uranio que descubrió esta Marie Curie, y el cobalto, que es también una fuente muy peligrosa, muy fuerte, porque sí te hace bastante daño, ¿no? Decaimiento le llaman. Dice 5. Utiliza un ejemplo de la vida cotidiana para que describa la primera ley de Newton y la ilustre con un dibujo. ¿Cuál es la primera ley de Newton, jóvenes? Alguien puso la gravedad. No fue ¿Sí? ¿Cuál será la primera ley de Newton? ¿Cómo Es la de la sería? inercia, profe. Es la de la inercia, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué es? Por ejemplo, el ejemplo de la inercia es, por ejemplo, cuando te subes a un camión y va el camión va a todo lo que va el Mercedes-Benz, y de repente alguien hace la parada a media cuadra y de repente se amarra para subir el pasaje. ¿Y qué pasa con nosotros si no estamos bien sujetos? ¿Sí? Supongamos que viene lleno de asientos, ya venimos parados y de repente nos distrae el celular y de repente el camión se amarra. ¿Qué pasa con nosotros? Adelante. Salimos, nos pueden nos podemos caer dentro del camión, ¿no? Porque se amarra intempestivamente. Entonces, por la inercia que teníamos nosotros de estar en movimiento, y él, al detenerse, pues por la inercia nos caemos. Entonces, ser un ejemplo más o menos de chusco, ¿no? De qué es la inercia, ¿no? Masa inercial. Es más o menos lo mismo. Es decir, una masa que tiene un cierto movimiento. Algunas cosas sí hay que verlas, ¿no? Podemos ver el libro o podemos estar buscando. También tenemos el celular, pero tenemos la información del libro. ¿Le puedo cambiar? Me espero. Sí, le voy a cambiar. Todo esto la presentación está arriba, ¿eh? De hecho, subí toda la semana completa. Utilizo un ejemplo de la vida cotidiana para que se ilustre la segunda ley de Newton y póngala en un dibujo, ¿no? ¿Cuál es la segunda ley de Newton? ¿Alguien se acuerda? ¿O cuál es la célebre ecuación de la segunda ley de Newton? ¿Me ayudan participando? Fuerza igual a masa por aceleración, profe. Sí, esta es la ecuación tradicional y de ahí se define en Newton, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración. Un dibujo, pues podemos dibujar a alguien empujando un carro, ¿no? A una persona
empujando, ¿no? Ujú. Dice, explica el significado de Newton como unidad de fuerza en el sistema internacional. Pues ya tenemos la frase, la fórmula clásica es kilogramos por la aceleración, que es metros sobre segundo cuadrado. Esto es lo que es un Newton. Ok. Dice, ¿por qué decimos que el peso es una magnitud vectorial? ¿Qué tiene que ver? ¿Se acuerdan qué es diferencia? Hay una magnitud escalar y una vectorial. ¿Sí me ayudan participando? En sus palabras, qué era una cantidad vectorial y una cantidad escalar? Equivóquense, comenten, no se preocupen. Es un test nada más. ¿O qué es un vector? ¿Qué tiene de característica un vector? El vector era que tenía dirección y sentido, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, el peso, la magnitud, es decir, el peso, recuerden que es la fuerza con que se atrae un cuerpo a la Tierra. Y por ejemplo, supongamos que dicen que tengo un objeto que dice 20 kilogramos. El peso será hacia abajo y sería P, sería igual a la masa por la gravedad, porque la gravedad también es un vector que está hacia abajo. Entonces el peso sí es vectorial, porque el peso apunta, es una fuerza, es la fuerza con que nos atrae con que nos atrae la Tierra hacia nosotros. Entonces, eso es por eso que dicen que el peso sí es vectorial. Vamos con otro. Dice, ¿cómo se calcula el peso de un cuerpo? ¿De cuál se conoce su masa? Ok. Ahí te lo acabo de escribir, ¿no? El peso es igual a la masa por la gravedad. P es igual a M porque la masa. Y se utilice un ejemplo de la vida cotidiana para que describa la tercera ley y la ilustre con un dibujo. Entonces, la tercera ley de Newton. ¿Cuál es la tercera ley de Newton? ¿Sí me ayudan? La de acción-reacción, ¿no? Acción y reacción. Entonces, la tercera ley de Newton, por ejemplo, tú puedes representarla, se me ocurre, con un cohete. Un cohete que está despegando la flama. Entonces, hay una acción por la combustión de los gases y una reacción que está elevando al cohete. Recuerden que tienen la misma magnitud y dirección, pero no magnitud y sentido. No, cambia nada más la flecha. Apunta una para abajo y otra apunta para arriba. Es la misma magnitud. Ok. La idea es esa, perdón. Me hice volar con las palabras.
A toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud en sentido opuesto, ¿no? Algo así dice la palabra, ¿no? Ok, ¿le puedo cambiar? Esto está interesante, porque puede ser algo de teoría, para los exámenes. Más bien así es. ¿Sí le puedo cambiar? Sí, profe. Gracias. Dice, describa mediante un dibujo cómo se efectúa la descomposición vectorial del peso de un cuerpo que se halla sobre un plano inclinado. Ay, esta está buena. Y esta sirve para la clase del COSAMA, de la práctica del. Entonces, por ejemplo, recuerden que tengo yo un plano inclinado. Ay, qué plano tan inclinado. Parece plano ondulado. Déjenlo ver. Lo voy a tratar de hacer grande para explicarlo. Ok, tengo yo un objeto sobre este. Y esta es la horizontal. Y tengo un ángulo. Lo voy a llamar ángulo teta. El peso realmente está así. Este es el peso. Pero realmente recuerden que yo necesito descomponerlo en una fuerza horizontal paralela al plano. Y también necesito saber la fuerza normal que va perpendicular al plano, es decir, que va a 90. Yo necesito saber F y N, por ejemplo, para cuando estamos haciendo un movimiento y estoy calculando, por ejemplo, el coeficiente de fricción. Pero si se dan cuenta, el peso va haciendo un ángulo con respecto al suelo. Entonces se hace esto. Yo voy a descomponer el peso P en dos componentes. Y este ángulo que se forma aquí, si se dan cuenta, es igual de agudo que este. Entonces, este también sería el ángulo teta. Entonces, la fuerza normal es igual a este vector verde. Y este vector verde sería el peso. Como pertenece a este ángulo, es cateto adyacente. Entonces, sería P coseno del ángulo teta. Así se encontraría, esto sería el N. Y la parte de acá, lo voy a poner en otro color, en rojo. Este verdecito lo voy a poner en rojo y lo voy a transcribir aquí. Es el mismo que es este, nada más lo moví acá. Respecto al ángulo, vendría siendo el cateto opuesto. Entonces, este sería P seno del ángulo teta, porque es el cateto opuesto. Recuerden que es, por ejemplo, como nos enseñaron, era seno, coseno, tangente. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos en la secundaria, nos enseñaban que era así. Coca, hielito, hielito. Entonces, por eso el cateto adyacente es coseno
y el cateto opuesto es seno. Y la hipotenusa vendría siendo la P, porque se forma un triángulo rectángulo aquí. ¿Sí se entendió cómo se descompone ese vector de un peso sobre un plano inclinado, no? Ok. Vamos con el siguiente. Dice, ¿por qué es más fácil subir un barril a un camión rodándolo por una rampa que levantándolo verticalmente? Lo acabamos de ver. ¿Qué pondrían? ¿Cuál sería su explicación? ¿Por qué es más fácil subir un barril a un camión rodándolo por una rampa que levantándolo verticalmente? Porque la fuerza que tienes que aplicar se distribuye en dos vectores cuando lo estás subiendo por una rampa, que es el vector horizontal y el vector vertical. Están formando la rampa inclinada y entonces no vas a tener que aplicar tanta fuerza a solamente un vector, que sería si lo levantaras el vector vertical. Sí, está bien también. También, por ejemplo, ahorita me puso Rodrigo. Es que esta es una máquina simple y se obtiene lo que le llaman una ventaja mecánica. Y lo que va a hacer es que es el producto de la fuerza por la distancia de salida, también contra el producto de fuerza por distancia. Vas a recorrer más distancia, pero menos fuerza, porque es un producto que equilibra. Y sí, también lo que nos estás comentando. Hay varias formas. Es una pregunta abierta, no hay una respuesta cerrada, completa, concisa. Al ser pregunta abierta, todas son válidas. ¿Están de acuerdo? Entonces, todas fueron correctas. No va a decir, ¿estás bien o estás mal? Una respuesta abierta siempre es muy cuestionable. Ok, ¿le puedo cambiar? Ok. Sí, Dice, profe. ¿cómo se determina la magnitud del peso de un cuerpo cualquiera si se conoce su masa? Pues ya lo pusimos, ¿no? El peso igual a la masa por la gravedad. Ok, continúa. Esos que están tapados en blanco son bien que preguntas que a lo mejor no teníamos visto tema, y por eso tengo algunos cuadros así que tapo. Estuve revisando el cuestionario cuáles serían. Explique el origen de la palabra estática y cuál es su campo de estudio. Estática. ¿A qué le suena estática? A que no se mueve. Sin movimiento. Sí, entonces esta es sin movimiento, ¿no? Sin movimiento, entonces quiere decir que las fuerzas están en equilibrio, ¿no? Las fuerzas están en un equilibrio, y cuando están en equilibrio, la suma de todas las fuerzas es igual a, perdón, es igual a cero. Explique el origen de la palabra estática y cuál es su campo de estudio. Su campo de estudio es la mecánica, ¿eh? ¿Se acuerdan que vimos que se clasificaba en la mecánica en estática, en dinámica y cinemática, dinámica y estática?
Define cómo se... Explique cómo se define un cuerpo rígido y cite 2 ejemplos. Ok, esta la podemos googlear, ¿eh? Dibuje ejemplos de fuerzas coplanares y de no coplanares observables en su entorno. Ok. ¿Cuáles son las coplanares? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era un sistema de fuerzas coplanares? ¿Se acuerdan si sí o no para recordarles? Uh-huh. Las que actúan en un mismo plano. Exactamente, las coplanares en un mismo plano. Sí. Por ejemplo, si yo tengo X y yo puedo tener un juego de vectores que están en un mismo plano, ¿no? Uh-huh. Que están en un mismo plano. Uh-huh. Lo estoy usando. ¿Qué es? ¿Eh? Ok, sí, sí. Nada más no lo estoy poniendo. Ok, permítame. Sí. En un mismo plano. Aunque le puedo cambiar. Aunque le voy a cambiar. Se explica por medio de un dibujo el principio de transmisibilidad de las fuerzas. Uh-huh. Esta es una palabra así, es cuando tú en una fuerza, por ejemplo, una canica choca a otra canica o en el billar, pum, y la fuerza se la transmite, ¿no? Es la transmisibilidad, ¿no? El billar, las canicas, o cuando tú empujas un objeto también. Explique mediante un dibujo, ¿no? Dice la 42, dice, representa un ejemplo práctico mediante un dibujo con sistemas de fuerzas colineales. Ok, ya vimos que es coplanares. ¿Cuáles son las colineales? La palabra ahí tiene. Sí. ¿Cuáles serán las colineales? La palabra ahí lo dice. Ya vimos coplanares, que eran sobre un plano, que están las fuerzas en un mismo plano, por ejemplo, en el plano XY. ¿Y las colineales cuáles serán? ¿Sí? ¿Me ayudan participando? Equivóquense, no se preocupen, no pasa nada. ¿Cuál creen que son? Son paralelas. Algo así, Mario, sí, son paralelas, pero están en una misma línea. Ay, perdón, yo quería poner un dibujo. Y por ejemplo, estas son para acá, positivas. Quise hacer una línea recta. Las colineales están a 180 grados. Pueden ser de la misma dirección. Uh-huh. Sí vendría siendo algo parecido a paralelas. Pero es que hay otras definiciones que son paralelas, Mario. Pero no es mala tu respuesta, porque es una pregunta abierta, ¿no? Yo te la pondría bien. Expliquen un sistema y dibuje cuando son concurrentes. ¿Cuáles son las concurrentes? Las concurrentes. Un sistema de fuerzas concurrentes.
Realmente son unos ejemplos muy comunes, los concurrentes. Las concurrentes son las que concurren en un mismo punto, pues supongamos que yo las dibuje así. Todos tienen un punto de aplicación o concurren en un mismo punto. También lo puedo dibujar al revés, es decir, ay, perdón, quería que... apuntándolos todos al origen, ¿no? A eso se refieren concurrentes, o partiendo de un mismo punto todas. A eso les llaman las concurrentes. Y aquí está las que son paralelas, Mario. ¿Por qué hasta cierto punto no era válida, entendible, pero no válida? Por ejemplo, las fuerzas paralelas y cómo resultan sus aplicaciones. Por ejemplo, un ejemplo es, por ejemplo, voy a hacer un dibujo. Supongamos que tenemos un andamio y tenemos dos cuerdas, una aquí y otra aquí. Está un cuate pintando o lavando una pared. Y supongamos que excede el andamio de los puntos de apoyo. Y tú estás aquí. Y vas a poner un objeto pesado. ¿Lo pondrías del lado derecho o dónde pondrías un objeto pesado del lado izquierdo? ¿Dónde lo pondrían? Son paralelos, ¿no? Él tiene una fuerza así. Estas son fuerzas paralelas. ¿Dónde lo pondrían? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? ¿Por qué? ¿O qué pasa si lo pongo de un lado? ¿Qué ocurre? ¿Sí? Del lado izquierdo, sí. Del lado izquierdo. Porque así, este sería el mejor momento. Porque si se te llega a ocurrir ponerlo de este lado, algo objeto pesado, ¿qué va a pasar? Se va a levantar tu andamio y adiós. Ajá. Entonces, por ejemplo, en este tiene que importar dónde checas dónde van las cargas, porque si no, puedes perder el equilibrio. Entonces, a eso le llaman fuerzas paralelas. ¿Cómo se encuentra su resultante? Ya, bueno, se saca buscando un punto de apoyo y haciendo ver cómo giran. Así se saca esto. Se busca lo que le llaman un fulcro y se cuestiona cómo es el giro. Por ejemplo, si es a favor de las manecillas del reloj es negativo y si es en contra es positivo. Ahorita lo voy a explicar en otro. Explique por medio de un dibujo qué es un par de fuerzas. Creo que está para menos. Un par de fuerzas. Creo que tiene que ver lo mismo con esto, con el giro. Bueno, me la voy a brincar esta. Dice, explique por medio de un dibujo qué es el momento de una fuerza y cuándo se considera positivo o negativo. Por ejemplo, tengo yo
una barra, un sube y baja. Y este es mi punto de apoyo, o mi fulcro. Entonces, si yo pongo un peso aquí, aquí es como una bisagra. Entonces, este tenderá a hacer un giro así. Y dicen que si es conforme a las manecillas del reloj, recuerdan que son 12, 3, 6, 9, que ya si es así, este giro es negativo. Si yo pongo un peso hacia el otro lado, voy a hacer que esté girando a contrarreloj, y a contrarreloj se considera positivo. Entonces, este es un convenio para las palancas, para el torque. El torque se escribe con letra T y es fuerza por distancia. Entonces vas a ver la fuerza y vas a ver la distancia. Entonces también es un vectorial, ¿no? Y tiene, según cómo gire, si gira a favor de las manecillas del reloj es negativo, y si gira en contra de las manecillas del reloj es positivo. ¿Por qué el momento de una fuerza es una magnitud vectorial? Es lo mismo que estaba explicando. Porque tiene una flecha de vector. El momento, este es el momento. El momento es la palanca, el momento de una fuerza se representa por la letra tau. Y es igual fuerza por distancia. Y tiene, según como vayas haciendo su giro, tiene flecha, tiene signo. Y al tener signo es una cantidad vectorial. (48) dice: explique qué se entiende por centro de gravedad, centroide y centro de masa. Muchas veces en estos coinciden, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro una pluma y la apoyo en una pluma, se cae a veces hasta que encuentre su centro de masa. Ya lo acabo de equilibrar. No es exactamente a la mitad, porque la pluma, por ejemplo, tiene un tapón de un lado y no es exactamente la mitad, porque de un lado está más pesada que de otro, aunque sea muy ligera, ¿no? Porque si yo lo quiero medir exactamente a la mitad, a lo mejor se me cae la pluma, ¿no? Entonces tengo que estar buscando en qué punto se equilibra la pluma, ¿no? Son varios conceptos. Estos los podemos investigar, que es el centro de gravedad, centroide y centro de masa. Son a veces, en algunas figuras son la misma, pero según la geometría de la figura van cambiando el centro de gravedad, centro de masa y el centroide. ¿Le puedo cambiar? Sí, profe. Sí, gracias. Dice: explique las dos condiciones de equilibrio necesarias para que un cuerpo esté en reposo. Explique dos condiciones. Entonces, supuestamente, para que un cuerpo esté en reposo, debe de haber, por ejemplo, en un plano, dicen que la sumatoria de todas las fuerzas debe ser 0. Entonces, por ejemplo, sumatoria de las fuerzas en X, 0. La sumatoria, esta letra es sumatoria. Sumatoria de las fuerzas en dirección Y debe ser 0. Y la sumatoria de los momentos deben ser 0. Estas deben ser las condiciones de
equilibrio. La sumatoria de las fuerzas en X y Y es para que esté en un equilibrio translacional, regresa. Y el momento de tau es para que no tenga giro. Su giro sea nulo. Y las otras sumatorias en X y Y es para que cuando sumas los vectores necesarios vuelvas al origen, la suma de todas esas fuerzas. Entonces, esas serían las condiciones de equilibrio. Si tienes otra dimensión Z, bueno, también pondrías X, Y, Z, pero generalmente lo que te explican es en el plano y el giro. Dice 51. ¿Cuáles son los pasos a seguir para hacer un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre es hacer un dibujo que nos ayude a interpretar un ejercicio. Los pasos sería leerlos, ¿no? No me los sé correctamente. Porque generalmente hacer un diagrama de cuerpo libre es buscar las fuerzas que, por ejemplo, tenemos una viga. Y dentro de la viga está sujeto 2 armillas y hay un cable. Y no exactamente la mitad está sujeto una pesa. Entonces, supongamos que este es el cable. Y nos dicen que este ángulo es alfa y este ángulo es beta. Entonces, por geometría, tú trazas una línea, no lo cambié por color, sí. No. Una línea paralela al nudo. Y como son paralelas, este ángulo alfa es alterno interno a este, también este es alfa. Este que es alterno interno por geometría, este ángulo también es igual a este beta. Y este realmente está hacia abajo. Entonces el diagrama de cuerpo libre quedaría así. De este que era inicialmente tu ejercicio, te queda un vector así, que sería beta, un vector así, que sería alfa, y un vector hacia abajo, que sería tu peso. Y este sería un diagrama de cuerpo libre del ejercicio que hicimos en negro. Los pasos a seguir no me lo sé, pero sería algo así, hacer un diagrama de cuerpo libre. Y ya después buscas que esta es la tensión 1, la tensión 2 y empiezas a hacer el juego de descomponerlo. Dice, ¿cómo se define la fricción y cuántos tipos de ella existen? Describa cuántos existen. ¿Se acuerdan qué es la fuerza de fricción? ¿Alguien me puede decir? Participen. Equivóquense, normal es correcto. ¿Qué vendría siendo la fuerza de fricción? Es como una resistencia a un movimiento externo, ¿no? De un objeto. Exacto, sí, no, te quedó perfecto. Es una fuerza que se opone al movimiento, sí. Lo dijiste con tus palabras correctamente, sí. ¿Y te acuerdas cuántos tipos existen de fuerzas de fricción? Había 2, ¿no? Sí, era la estática y la dinámica, ¿no? Sí, exactamente. Correcto. Entonces, ya lo comentó el compañero, es la fuerza que se pone en movimiento y existen 2, ¿no? Que es la estática,
y la dinámica, ¿no? Se opone al movimiento. Se opone al cambio de estado, ¿no? Movimiento. Perdón, es difícil a veces. Se opone al movimiento. Y hay estática y dinámica. ¿Y se acuerdan que decíamos que la gráfica de este era, al principio necesita mucha fuerza, y ya que logra perder el equilibrio de estarse, baja y después empieza el dinámico. Y esta primera zona es estático y después la segunda zona es dinámico y requiere menos fuerza. Ya cuando lograron empujar el carro del compañero que dejó las luces prendidas toda la noche por poner el radio, pues lo empujamos para que arranque y cargue su batería, ¿no? Nos ha pasado, a mí me ha pasado que me pongo a esperar a mi esposa con el radio prendido y joder, qué gracioso, me acabé la batería. Es experiencia propia. Lo que le voy a cambiar. Dice, si la fuerza de fricción dinámica al mover un cuerpo a velocidad constante tiene una magnitud de 800 newtons, ¿cómo creen que será la magnitud de la fuerza máxima estática? ¿Mayor o menor? ¿Cuál es la respuesta? Si la fuerza de fricción dinámica al mover un cuerpo a velocidad constante tiene una magnitud de 800 newtons, ¿cómo creen que será la magnitud de la fuerza máxima estática? ¿Es mayor o es menor? ¿Y por qué? Participen, compañeros. ¿Sí? ¿En el chat o...? Pues yo pensaría que tendría que ser mayor, profe, para que lo pudiera frenar. Pero bueno, puede estar mal también. No, es mayor, sí, porque ya está en movimiento. Recuerda que te lo acabo de poner en la gráfica anterior. Ya está en dinámico. Ya está en la parte, ya está en esta zona. Y cuando está en estático, realmente tienes que llegar al punto máximo de romper el equilibrio. Entonces es mayor. Cuando está un objeto en reposo y quieres iniciarlo, arrancar, a moverlo, lo primero te va a costar empezarlo a mover. Entonces, dice es una pregunta, si ya está, si la fuerza de fricción dinámica al mover un cuerpo a velocidad constante tiene una magnitud de 800 newtons, ¿cómo crees que será la magnitud de la fuerza máxima estática? Es decir, ¿cómo crees que fue antes de iniciarlo? Al principio necesitas aplicar más fuerza y después disminuyó cuando se empezó a mover. Ok, 54. Dice, ¿cómo se define el coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción dinámico? ¿Cómo se define? Pues la fórmula, ¿no? Fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal, ¿no? Y uno es estático y la otra es la misma fórmula, pero el otro es subíndice dinámico, ¿no? Y recuerden que este no tiene dimensiones. Este coeficiente es adimensional porque tanto la fuerza como la fuerza normal y la fuerza estática, estas vienen en newtons y al dividirse se quedan sin dimensiones.
Describe cuando menos 3 ventajas y 3 desventajas de la fuerza de fricción. ¿Qué pasa si andamos caminando con zapatos sobre hielo? ¿Qué pasa? Si empezamos a caminar sobre una superficie congelada. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo salgo a caminar sobre, no me doy cuenta y se hizo hielo el piso, ¿qué pasa? Pierdes el balance, dice Nicolás, sí, te resbalas, ¿sí? Porque no hay fricción entre tus zapatos y el hielo. Entonces sería una desventaja, ¿no? Por ejemplo, un carro, cuando está lloviendo, por, por el contacto, como hay agua entre el piso y la llanta, entonces pierde adherencia. Entonces, una desventaja es que pierdes fricción y no puedes te resbalas, ¿no? Te puedes caer. Pero, por ejemplo, si nosotros ya nos paramos con algo, por ejemplo, unos zapatos de montañés, no sé, que tienen picos, y ya caminamos sobre hielo, entonces evitamos que esos picos nos ayuden a que nos resbalemos, ¿no? Entonces, ventajas y desventajas, ¿no? Pues, por ejemplo, gracias a la fricción podemos escribir con un plumón en el pizarrón. Gracias a la fricción podemos tener agarre en una carretera con un carro, ¿no? Y de hecho le ponen surcos para que si está lloviendo, expulses el agua y te puedas tener mejor adherencia a las llantas, ¿no? Si saben, por eso tienen ciertos dibujos las llantas, ¿no? Y por ejemplo, si ves una llanta para terracería, que pueda haber lodo y todo, es muy diferente a la de carretera, ¿no? Sería lo que se me ocurre, ¿no? De ventajas. Y se utilice un ejemplo de su entorno y explique cómo se reduce la fuerza de fricción. ¿Cómo se reduce la fuerza de fricción? ¿Algún ejemplo? Si queremos hacer que alguien se resbale, ¿qué hacemos? O cómo a veces ¿qué es lo que debemos de cuidar, por ejemplo, si está lloviendo? Les voy a platicar una que me pasó. Venía una vez caminando con mi hijo y por la calle de aquí, mojar el piso también. Eso. Por ejemplo, una vez venía yo caminando con mi hijo, veníamos de echar una cascarita de fútbol por ahí. Entonces tenía yo unos tenis que tenían esos como taquitos. Y por la casa de ustedes hay una familia que hace pollos. Entonces se les ocurrió lavar sus tinas afuera de su casa, en la banqueta. Y quedó como muy grasoso, yo no me di cuenta. No, hombre, salí casi volando porque al pisar con los taquitos que tenían muy poca adherencia, pisé, sentí el resbalón, quise pisar con otro pie, ¡pum! Y de hecho salí volando porque tenía poca fricción. Entonces fue porque lavaron la grasa del pollo en el piso de la calle. Entonces, sí, me dio un buen costalazo. Entonces, cuando siempre dice mojar el piso, la clásica, ¿no? La cáscara de plátano, pero son diabluras, ¿no? Pero así se pierde la fricción, ¿no? Ok. Son 8:41. ¿Cuál es la definición de trabajo desde el punto de vista de física? ¿Qué entenderían por trabajo desde el punto de vista físico?
¿Me ayudan? Un gasto de energía. Sí, sí estás bien, Daniel. Un trabajo es usar energía para hacer una actividad. Sí, se entiende. Explique por qué es. Ok, a ver, déjame ver qué me falta, porque ya estamos terminando la clase. Ok, ¿por qué no? Defina qué se entiende por energía y escriba cuántos tipos de ella conoce. Explique con ejemplos de su entorno qué se entiende por energía potencial gravitacional y su expresión matemática. La energía potencial gravitacional era la masa por la altura por la gravedad. Escriba con ejemplos de la vida cotidiana la energía cinética translacional y su expresión. Recuerden que la energía cinética translacional es la que a veces yo les pongo como energía con su índice K, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? ¿Cuántos tipos de energías hay? Hay energía química, las energías mecánicas, la energía eólica, ya hemos visto que hay un montón de ahorita la energía nuclear. ¿Cuántos tipos hay? Varios, ¿no? Hay que leer. La energía, la inercia rotacional, ¿no? ¿Se acuerdan que fue la maqueta, ¿no? La energía cinética rotacional, que era el momento de inercia, ¿no? Que era un medio del momento por la velocidad angular. ¿Sí se acuerdan, no? ¿Cómo puedo explicar un ejemplo cotidiano de la conservación de energía? Y cuando decimos que se degrada. Entonces, ¿se acuerdan? Aquí está el enunciado, la energía no se crea ni se destruye, ¿no? Ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Transforma. Dana, dice un gasto de energía para realizar una acción. Sí, Dana, también estuvo bien tu respuesta. Y se explica cómo cambia la energía potencial y la energía cinética cuando un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba hasta que regresa a su punto de partida. Es lo que decíamos, que están íntimamente a veces en un sistema las dos energías, ¿no? Esta está diciendo que cuando lanzas para arriba un objeto, vuelve a caer. Cuando tiene una velocidad hacia arriba, tiene energía cinética. Cuando llega al punto máximo, tiene energía cinética cero, porque no tiene velocidad, pero tiene energía potencial máxima, ¿no? Y así. Define el concepto de potencia mecánica, citando fórmulas de unidad. Ok, le voy a cambiar ya. Ya voy a acabar, creo. Define los conceptos de impulso. Ok, la siguiente clase tengo impulso. Ok, nada más ya. Para la próxima clase de la siguiente semana, recuerden que es la práctica el martes. Y el jueves tengo otro tema que se llama impulso y cantidad de movimiento. Y vamos a hacer el repaso el jueves.
Repaso el jueves. Yo técnicamente hubo algo de repaso al estar contestando el cuestionario. Ok, jóvenes. Ahorita me comentaron que estaba Naomi, que tuvo problemas de luz. Ok, ya ahorita yo le paso la clase. Pues si gustan, nada más ponemos a asistentes presentes en el chat. Y que tengan buen fin de semana, jóvenes. Les encargo subir su actividad. No la revisé. No alcancé hoy a revisar. ¿Necesitan tomar alguna foto del trabajo, de los apuntes de ahorita? Ok, sí es el trabajo. Sí, de lo que hicimos, ¿necesitaban alguna imagen? Sí, yo sí, profe. Creo que puede regresarle a la última. Esta fue la última que hice. Esa, mira. Adiós, profesor. Bonito día. Sí, gracias. Gracias. Bueno, ahora sí voy a cerrarla. Y nada más pónganme presente en el chat. Y que tengan buen día, jóvenes. Una pregunta. Claro que Entonces, sí. la próxima clase vamos a ver un tema más. El próximo jueves sería el repaso y el próximo martes el examen. Sí, el próximo martes es la práctica, es una revaluación continua. Esa va a tener ya poco tiempo de entrega, porque exactamente de este martes que viene, en 8 después de este martes es el examen. El jueves es el último tema que abarca el tema, que es impulso y cantidad de movimiento. Y ese mismo día hacemos ¿cómo se llama? El repaso el jueves. Pero hoy también fue parte del repaso porque había el cuestionario, ¿eh? Este cuestionario ya lo subí en contenido semanal, ¿eh? De hecho, fue una misma clase grande. Profe, ¿y tenemos que imprimir la práctica para el martes? Tienen que imprimir la práctica, está en información del curso, la práctica, para que la vayan llenando a mano y ya después ya lo hagan Yo también la práctica la voy a hacer aquí en la casa de ustedes y ustedes ya van a tomar datos de la práctica, ¿no? Ok, profe. Gracias, que tenga buen día. Sí. Que tenga buen día. Muchas gracias, profe. Buen día. Gracias. Aprovechen su buen fin de semana. Sí. Sí. Profe, ¿y el trabajo que mencionó que subiéramos sigue siendo lo del mapa conceptual? Sí, recuerda que para esta evaluación continua son dos cosas que vamos a evaluar, el mapa y la práctica. Entonces, entre los dos va a ser la evaluación continua. Entonces, Okay. les encargo que si no lo han subido, traten de terminarlo. Y para la práctica sí no van a tener mucho espacio ahí sí no va a tener, la voy a poner para el domingo y no la puedo cambiar porque ya tengo que publicar el lunes. Sí, profe, está bien. Muchas gracias. Que tenga buen fin de semana. Igualmente, cuídense mucho. Que tengan buen fin de semana, jóvenes.